Hola, soy Andrés Velástegui de la Escuela Superior Politécnica Litoral, Guayaquil, Ecuador, y el día de hoy voy a presentar uno de nuestros proyectos denominado Mapeo de Transformación Sonora del Aislamiento a la Reactivación de Actividades Post-COVID, Guayaquil, Ecuador. Esta iniciativa, este proyecto en sí, es un proyecto de investigación que lo tenemos declarado en nuestra plataforma de investigación de la universidad, denominado Evaluación de la Contaminación Acústica durante la transición del aislamiento a la reactivación de actividades en Ecuador, bajo el régimen de nueva normalidad en el contexto del COVID-19. En este proyecto de investigación participan otros investigadores de varias facultades. Está liderado por mi facultad, que es la Facultad de Ciencias de la Tierra. Yo soy el director del proyecto y tenemos pues la colaboración de otras dos facultades también de la universidad. Y ahí, ¿cuál es el detalle? A nosotros nos interesa ver o conocer cómo va esa dinámica, ¿no? O cómo se comporta la ciudad para la reactivación de actividades, ¿no? En sí. Y consideramos que el nivel de ruidos dentro de ella es un indicador bastante útil para ver o para medir bien esa reactivación de las actividades en nuestra urbe. Algo esencial para nosotros es tener esa data. Entonces, o tener personas que estén haciendo esas mediciones en sitio. Y ahí fue cuando nosotros vimos necesario contar con un buen grupo de estudiantes que puedan colaborar en nuestro proyecto. Pero no es fácil contar con nuestros estudiantes no digo por cooperación, más que todo porque o sea, ellos son totalmente dispuestos para colaborar, pero sería más interesante o se puede crear un mayor compromiso si el estudiante pues tiene también algo a ganar al trabajar en este proyecto, además de la experiencia que pueda trabajar con nosotros. Entonces, dentro de la Escuela Superior Politécnica, nuestros estudiantes para graduarse tienen que hacer obligatoriamente, para lo que le decimos pasantías o prácticas, estas prácticas, un porcentaje, un número de horas en empresas y otro número de horas en comunidades o en proyectos donde podamos dar un beneficio a la comunidad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros declaramos este proyecto también en la plataforma de vinculación con la sociedad, denominado Residencia Universitaria Mapeo de Transformación Sonora en Guayaquil, del aislamiento de la reactivación de actividades post-COVID-19. En esta realidad de pandemia, fue bastante complejo para nuestra institución continuar con los proyectos que hasta nuestro año lectivo inicia en mayo, que coincidió mucho con el tema de los picos, ¿no? de casos aquí en Guayaquil. Entonces, los proyectos que normalmente son diseñados con algunos meses de anticipación, algunos de ellos no pudieron iniciar y otros fueron reformulados y ahí hizo que algunos de nuestros estudiantes pues no puedan participar en estos proyectos. ¿Por qué estoy diciendo que algunos no pudieron ser ejecutados? Porque a partir del tema de la pandemia, nuestra universidad declaró que todas pues, nuestras actividades tienen que ser pues, en modalidad virtual, a distancia, y las pasantías, nuestros estudiantes también tienen que hacerla pues en forma virtual a distancia y está totalmente prohibida las salidas de campo. Y eso complicó mucho la continuidad al final de algunos proyectos y ahí nosotros vimos como una buena oportunidad para que nuestros estudiantes, que al final requieren ya hacer esas horas, puedan participar en nuestro proyecto, ¿sí? Bajo esta modalidad. Entonces ahí como que podemos crear un vínculo, ¿no? Un compromiso mayor con ellos y tener una mejor calidad de los datos colectados. Por otro lado, ¿qué es lo que gana la comunidad? Nosotros disponemos esta data, la disponemos al público, a la ciudadanía, para que ellos accesen a este site y puedan ver los datos en tiempo real de los que están siendo colectados por nuestros estudiantes. Esto lo conseguimos hacer con los dashboards de ArcGIS, cosa que pues no lo hubiéramos conseguido hacer pues sin las licencias como tal de ESRI, ¿no? Nuestra institución tiene las licencias educativas de ArcGIS, ¿no? De ESRI, de cerca de 10 meses. Esta es nuestra segunda experiencia en este tipo de proyectos. Ahora tenemos a otros más. Nuestra primera pues fue otra experiencia, fue un test, así mismo como en la época bueno, bien el inicio de la pandemia. Y este fue un proyecto ya bastante más, donde tenemos más experiencia, más expertise con el uso de estas plataformas, que considero esencial para el desarrollo de este y otros proyectos que tenemos y otros que pensamos también continuar colaborando, ¿no? Bien.
Bien, ahora, nosotros, ¿cómo hacemos las mediciones? Nosotros utilizamos apps de teléfonos móviles, pero en este caso tienen que ser de acceso libre, porque no podemos hacer que nuestros estudiantes compren o adquieran o tengan que pagar por este tipo de apps. Y ahí nosotros, para definir este app, nosotros, previo al inicio de la práctica, leímos algunos artículos, ¿no? Donde relacionados a las iniciativas de colaboración abierta, las crowdsourcing, donde utilicen apps de colecta de datos de niveles de ruido. Y vimos que hay algunas versiones pago y otras gratuitas. Estas son las gratuitas, al menos con el mejor performance de la que hemos visto en cuanto a relación, en lo que hemos revisado en la bibliografía científica. Ojo, no son las más populares, o unas a la final puede que estén las más populares, pero como un tema de investigación, pues, para justificar su uso, pues, leímos obviamente, pues, artículos relacionados al tema, ¿no? Recuerden que es nuestra iniciativa sigue siendo una iniciativa crowdsourcing de colaboración abierta, en sí dentro de los estudiantes, y también podemos tener voluntarios externos. Estas son las capturas un poco de lo que presentan estas apps. Tenemos la de Android, perdón, una específica para sistemas operativos Android y otra específica para sistemas operativos de iOS. Sí, ahí tenemos los links de descarga para estas dos apps. Y bien, ¿cómo hacemos esa colecta de los datos? Perdón, algo que me olvidaba comentar. En estos proyectos nosotros tenemos aproximadamente 60 estudiantes colaborando. Todos los días ellos tienen que rellenar estos registros. Cada cierto tiempo pedimos también un informe, tipo de corte, de análisis de los datos, y para que nos cuente un poco la realidad también de su sector. Como ellos no pueden hacer salidas de campo, estas mediciones son realizadas desde sus casas. ¿Sí? Entonces, ellos abren la ventana de sus casas, la ventana principal que da hacia la calle, y hacen las mediciones ahí durante un periodo de 2 a 5 minutos. Y registran estos valores mínimos, medios y máximos. Y esos datos que capturan en esta app, ellos lo registran en este colector de datos, o lo que decir que es un survey que tenemos diseñado, que para el tema de presentación lo he denominado registros. Entonces ahí ellos ponen su número de matrícula, que sería como el ID universitario, y datos netamente relacionados a la medición. Y también pedimos, un dato curioso que pedimos, qué sonido fue más relevante o qué ruido fue más relevante, ¿no? Durante esa medición. Eso es todos los días, 4 veces al día, son 4 franjas horarias, lo que le decimos mañana, día, tarde y noche. Estamos hablando de unas horas aproximadamente 9 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 8 de la noche. Luego tenemos otro survey que le denominamos para el tema de esta charla, esta participación, la de participantes. Ahí es una sola vez que el estudiante la llena, pedimos el ID estudiantil, sería el número de matrícula, y pedimos también los datos de ellos, ¿no? Personales. El nombre, el apellido, qué carrera pertenece, correo, número telefónico, y preguntamos también con qué tutor está trabajando, y preguntamos también especificaciones de sus teléfonos móviles. Porque nuestra intención, luego de que pase el tema de la pandemia y podamos retornar a nuestras actividades normales, a nuestro campus universitario, es poder hacer una rectificación de la data colectada. ¿Y cómo? En este caso, tenemos una área adecuada donde podemos producir un ruido y captar ese ruido tanto con un sonómetro real, ¿sí? Certificado y calibrado, y con cada uno de los teléfonos de nuestros estudiantes. Y ahí podemos también tener, como parte del proceso de investigación, producir, ¿no? un artículo, ¿no? Interesante en cuanto de comparativas o qué tanta fidelidad tenemos en la colecta de datos, depende del tipo, dependiendo del teléfono, la marca, y también dependiendo del modelo, ¿no? Entonces, es algo que también lo tenemos como un norte en nuestra investigación, como otro paso. Y tenemos otro survey de voluntarios, que es para la comunidad que desee colaborar en nuestra aplicación, donde pedimos datos personales, los contactamos y luego hacemos una pequeña inducción con ellos, y ellos también colaboran en esta iniciativa. Bien, este es el dashboard en tiempo real que está disponibilizado para la comunidad, ya lo vamos a ver más adelante. Y este es el visor de actividades de nuestros estudiantes en tiempo real. ¿Por qué decimos esto? Porque, como saben, son algunos estudiantes, todos los días conectan sus datos, y nosotros requerimos generar alguna forma que podamos, digamos, controlar, digamos, supervisar cómo van las actividades y si lo están haciendo las mediciones todos los días, en los franja horarios que queremos. Entonces,
considere atractivo, ¿no? O cosas que también podemos hacer con el tema, con los apps de RGs, hacer un dashboard de supervisión, ¿sí? Donde podamos ver las actividades de nuestros estudiantes y algunos que pues, tengan un inconveniente, poderlo detectar a tiempo y pues dialogar con ellos pues, para que continúen con sus mediciones como debe ser. Bien, vamos aquí a lo que son, bueno, este es a los apps, este es el survey, ¿sí? Del principal, ¿no? De lo que denominamos registros. Pedimos la localización, obviamente va a dar la localización de sus casas. Y aquí tenemos pues los datos que pedimos, ¿sí? Aquí una pregunta interesante, ¿no? Selecciona el tipo de ruido que predominó durante la medición. Y bien. Datos personales, como comentaba, preguntamos datos específicos del estudiante, a qué carrera pertenece, el nombre del tutor con el que está trabajando, tiempo de antigüedad del teléfono, marca del teléfono y localización, ¿no? Bien. Y el de voluntarios, como comentaba, para poder encontrar contacto con ellos. Este es el dashboard principal que nosotros disponibilizamos a la comunidad. Ahora mismo están tomando nuestros estudiantes datos. Si yo actualizo esto, no, ya tomaron. Al actualizar, pues puede que tenga otros datos aquí ya actualizados, ¿sí? Este es el dashboard que estábamos viendo, pues es el de que está acceso abierto a la comunidad. Aquí nosotros podemos filtrar los datos por, tenemos el general que tiene todos los datos, o podemos ver todos los datos de la franja horaria de la mañana, todos los datos de la franja horaria del día, y de la tarde también, o noche, ¿sí? Ahí ya depende de lo que quieran ver. Aquí tenemos unas barras por franja horaria, ¿no? También de los datos que estamos visualizando, ¿sí? Bien. O podemos filtrar también aquí. Aquí normalmente se va a presentar los últimos registros, o sea, los últimos registros que están haciendo nuestros estudiantes. Aquí vemos las fechas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, yo puedo filtrar también por una fecha específica. Yo puedo colocar, por ejemplo, aquí fue feriado el día 24 de julio. Yo puedo ver, el día 24 de julio fue feriado, yo puedo ver cómo fue el comportamiento del nivel de ruido para esa fecha específica, ¿no? Entonces, aquí puedo filtrar. Y aquí, pues, yo puedo ver cómo está ese comportamiento de los niveles de ruido, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver estos datos aquí de forma independiente. Yo puedo dar clic en un punto específico, ¿sí? O puedo consultar solamente por la mañana, por el día, por la tarde o por la noche. Por ejemplo, yo quiero ver por la mañana y doy clic en él, en uno de estos, y ahí puedo ver, pues, los datos en sí o el registro que ha hecho ese estudiante. Bien, eso en cuanto al dashboard que está al acceso público, ¿sí? Ahora aquí yo puedo ver el de tutores. Este es el de supervisión que le comentamos, ¿no? Aquí yo puedo filtrar por el tutor. Por ejemplo, yo voy a seleccionar una de nuestras tutoras. Y puedo seleccionar una estudiante de ella, ¿sí? Y aquí me va a mostrar la barra. O sea, aquí el registro esperado son 4. Entonces aquí vemos que algún día pues registró un dato adicional, otros no registró. Y así podemos ver la actividad de ellos, ¿no? Aquí yo puedo escoger un estudiante mío, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un estudiante, que al final pues ella tuvo cierta irregularidad en la colecta de los datos. Entonces ahí pues obviamente dialogamos y pues preguntamos por qué no han hecho esa toma del dato como tal. Pero básicamente nosotros, ¿por qué no tenemos esas colectas de datos? Una directriz bien clara fue de que nuestros estudiantes tienen que colectar los datos siempre desde su casa. Entonces, evitar si es que por algún motivo tienen que visitar a la abuelita, tienen que visitar a un pariente o tienen que viajar, no colecten el dato. Entonces, ese es uno de los feedback que ellos nos hacen cuando pues hacen este tipo de mediciones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conversamos, pues nos comentan que tuvieron que salir. Entonces, obviamente pedimos que no tomen o que no colecten ese dato. Bien, y a futuro, pues ya estamos cerrando esta etapa del proyecto y ahora ya vamos a continuar con la parte del análisis de los datos y espero pues presentarlos más adelante en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos, agradezco la atención prestada y pues espero pues en otra próxima presentar el avance de nuestro proyecto. Hasta una próxima.